Nadie podía prever que una mujer adorada en su día por millones de personas, rostro familiar en la televisión nacional y figura central en todos los episodios de American Pickers, se encontraría un día atrapada tras los fríos muros de hormigón de un centro de detención federal. Sin embargo, la realidad es mucho más dura de lo que los medios de comunicación se han atrevido a informar. Danielle Colby no solo está detenida por acusaciones de mala conducta financiera y abuso de poder entre bastidores, sino que también está sometida a violencia, aislamiento y trato degradante a manos de aquellos que una vez la vieron por televisión, pero que en secreto estaban resentidos por la imagen que encarnaba. ¿Cómo es posible que una mujer fuerte y sin pelos en la lengua, considerada durante mucho tiempo un símbolo de la resistencia femenina entre un elenco exclusivamente masculino, se convirtiera en blanco de la humillación y la crueldad entre rejas? ¿Cómo es posible que la mujer que una vez fue celebrada como el latido silencioso del corazón de American Pickers llegara a ser tachada de amenaza interna silenciada tanto por la violencia como por el tormento psicológico? Y la pregunta más acuciante sigue siendo: ¿sirve de escudo la prominencia pública en el mundo del espectáculo, o es la visibilidad de Danielle la razón misma por la que ahora soporta represalias implacables, castigada no por su fama, sino por saber demasiado y permanecer callada demasiado tiempo? Durante más de una década, Danielle Colby fue uno de los pocos iconos femeninos en una serie de telerrealidad dominada por los hombres. Con su estilo rebelde, su cuerpo tatuado y su actitud cándida, representaba la independencia, la diferencia sin remordimientos, sin miedo a hacer oír su voz, en lo que a menudo se consideraba un club de chicos. No era solo la encargada de llevar los registros o la columna vertebral financiera de Antique Archaeology, la empresa dirigida por Mike Wolf. Era el motor que mantenía el imperio en perfecto funcionamiento. Pero las luces del estudio nunca iluminaban todas las sombras, y en el caso de Danielle, esas sombras encerraban más de lo que nadie imaginaba. Años después de su repentina e inexplicable desaparición del programa, empezaron a aparecer las primeras grietas. No de los principales medios de comunicación, demasiado leales para proteger una marca lucrativa, sino de las personas que habían trabajado más cerca de ella: un antiguo ayudante de producción, un contable despedido, incluso un antiguo compañero de clase que una vez visitó la oficina de Iowa. Sus historias convergían en el mismo punto: algo iba profundamente mal. Algo se había desarrollado fuera de cámara. Los primeros rumores hablaban de dinero en efectivo no contabilizado, antigüedades de gran valor que se movían sin documentación, y Danielle, responsable de los libros, involucrada en operaciones financieras que nunca autorizó. Un antiguo empleado de logística recordó que Danielle lo hacía todo según las normas, pero a veces recibía órdenes de lugares que nadie podía cuestionar. A partir de 2017, cuando American Pickers estaba en su apogeo, empezaron a aparecer gastos a gran escala en el sistema sin la supervisión normal. Y los que hacían buenas preguntas eran apartados de la tripulación en silencio. A mediados de 2022, se filtraron de forma anónima una serie de documentos financieros irregulares que se enviaron directamente a Hacienda y al FBI. El nombre de Danielle Colby aparecía repetidamente como firmante apoderado de transacciones por valor de cientos de miles de dólares vinculadas a una cadena de empresas de apoyo registradas bajo nombres de terceros. Aunque no hay pruebas directas que demuestren que se benefició personalmente su nombre en innumerables contratos y transferencias bancarias, la situó directamente en el punto de mira del escrutinio federal. En febrero de 2024, el FBI amplió oficialmente su investigación sobre blanqueo de dinero, evasión fiscal y uso indebido de una marca de televisión para beneficio económico personal. La arqueología antigua fue incluida en una lista de vigilancia federal, y Danielle Colby, a pesar de no aparecer ya en el programa, fue clasificada como individuo asociado de alto nivel. El 18 de diciembre de 2024 a las 500 a.m. agentes federales allanaron el modesto apartamento de Danielle en Nashville. Sin cámaras, sin prensa, sin cobertura de noticias. Danielle fue arrestada por falta de cooperación durante una investigación federal sobre mala conducta financiera y contratos relacionados con los medios de comunicación.
La mujer antes radiante en la televisión nacional ahora estaba esposada. Se la llevaron al amparo de la oscuridad, dejando atrás una taza de café sin tocar en la mesa de la cocina y un cuaderno de finanzas arrugado. En 24 horas se filtró la noticia. Los medios de comunicación estallaron. Los titulares estallaron en todas las plataformas. Danielle Colby, detenida en relación con el escándalo financiero de American Pickers, era la directora financiera del programa de televisión sacrificada en una caída impulsada por los índices de audiencia. Pero la historia no se detuvo ahí. En informes confidenciales que salieron a la luz más tarde, fuentes internas del centro de detención confirmaron que Danielle había estado recluida en régimen de aislamiento durante las primeras 72 horas sin acceso a asistencia letrada ni a su familia. Y lo más inquietante, que había sido agredida físicamente por otras 2 reclusas solo unas horas después de su llegada. Al parecer, ambas reclusas eran antiguas fans del programa, pero según un guardia, odiaban a las estrellas de la telerrealidad que se enriquecían y se creían por encima de la ley. Por primera vez en su vida, la fama de Danielle se convirtió en la razón por la que fue golpeada. No por haber cometido un delito, sino por haber salido una vez en televisión y por saber demasiado. 2 golpes en prisión, empezando en silencio, terminando en amenazas. Danielle Colby fue trasladada a la Institución Correccional Federal de Otisville, un centro de seguridad media para mujeres situado en Nueva York. Alberga a más de 900 reclusas, desde delincuentes de drogas y blanqueo de dinero hasta delincuentes de cuello blanco condenadas por delitos financieros federales. Con su fama televisiva a cuestas y su nombre ligado a uno de los reality shows de más éxito de la historia de Estados Unidos, Danielle no era una reclusa cualquiera. Entró en prisión como alguien que lleva el foco de atención, salvo que ahora era el tipo de luz que atrae el resentimiento, los celos y el deseo de apagarla. Desde el momento en que la despojaron de sus pertenencias personales y le entregaron el uniforme de presidiaria, Danielle percibió que todo era drásticamente distinto a lo que jamás había imaginado. No había saludos amistosos ni miradas amables. Cada mirada era un juicio silencioso basado en prejuicios contra su fama. Desde las reclusas de larga duración hasta el personal penitenciario, todos la miraban como a una intrusa. Salía en la tele, ahora es la reclusa 76031. Uno de sus primeros choques no provino de los puños, sino de quienes estaban destinados a protegerla. Una guardia responsable de orientar a las nuevas reclusas dijo rotundamente delante de toda la unidad: «No me importa quién seas ahí fuera, todo en ti grita falsedad. No traigas aquí tu actitud televisiva». Esa sola frase puso a Danielle en una situación de aislamiento social antes incluso de haber dicho una palabra. Durante los 3 primeros días, Danielle apenas habló con nadie. Agachó la cabeza y siguió estrictamente todas las normas, desde los horarios de las comidas hasta la etiqueta en las colas. Incluso evitaba el contacto visual y solo salía de su celda cuando se le requería. Pero en un lugar donde la supervivencia depende de la pertenencia, el silencio se ve como arrogancia y el acatamiento ciego se lee como performativo. Nadie se dirigió a ella por su nombre, pero las acciones se inician. Se encontró su uniforme de presidiaria con un corte en la espalda mientras se duchaba. Su toalla se tiraba constantemente del tendedero. En una ocasión, le arrojaron sin previo aviso un paquete de fideos instantáneos, sin abrir, durante el almuerzo. Sin darse cuenta, se convirtió en la forma de entretenimiento de la unidad, no porque hubiera hecho nada malo, sino porque una vez lo tuvo todo. Según informes del Observatorio de la Reforma Penitenciaria, las reclusas exfamosas tienen 3 veces más probabilidades de sufrir formas indirectas de agresión en sus primeras 6 semanas, especialmente agresiones psicológicas. Danielle no fue una excepción, fue una. Al final de la primera semana, encontró una cuchilla de afeitar rota escondida en la suela de sus zapatillas recién estrenadas. Nadie se atribuyó la responsabilidad, no había cámaras, pero el mensaje era inequívoco. Danielle empezó a sentir el miedo en cada acción. Sufría de insomnio persistente y solo podía dormir bajo la luz diurna que se filtraba por la puerta de la celda. La noche se volvía peligrosa, llena de susurros, risas burlonas y golpes repetitivos en las paredes que la mantenían en vilo.
Una noche, apenas unos minutos después de que consiguiera cerrar los ojos, se despertó sobresaltada por una voz que susurraba junto a su oído desde la celda contigua. ¿Dónde está ahora el equipo de televisión? No hay cámara que te pille temblando. Y entonces llegó el segundo choque, una pesadilla hecha realidad. En su segunda semana, durante una sesión de duchas matinales, Daniel recibió un violento empujón cuando el vigilante se había alejado temporalmente. No vio quién lo hizo. Todos a su alrededor se alejaron como si nada hubiera pasado. Se golpeó la espalda contra una pared de azulejos sin aliento. Un trozo de porcelana de una tubería rota le hizo un corte en el hombro no tan profundo como para requerir hospitalización, pero sí lo suficiente como para dejarle una cicatriz. Más inquietante que la lesión fueron las secuelas a las que nadie ayudó. No se presentó ninguna denuncia. Cuando Daniel preguntó por ello a la enfermera de la prisión, ésta se limitó a escribir lesión por caída autoinfligida. Fue entonces cuando Daniel se dio cuenta de que estaba en un lugar donde la verdad no tenía valor y los agredidos tenían que aprender a guardar silencio si querían sobrevivir. Su estado mental empezó a cambiar. Daniel, antaño asertiva, ingeniosa y sin miedo a enfrentarse a cualquier cliente, ahora estaba sentada en silencio en un rincón del comedor. Apenas tocaba su comida y sus ojos se fijaban en una cosa: la salida de emergencia encadenada. No era una vía de escape, era un símbolo de cada emoción que ahora estaba atrapada en su interior. Un recordatorio de que la mujer que una vez tuvo voz ahora estaba silenciada por el propio nombre de estrella de la televisión. Nadie dijo su nombre en voz alta, pero todos la miraban. Oía los murmullos detrás de ella mientras caminaba por los pasillos. Vio la mezcla de curiosidad y desprecio en cada mirada a la cola de la comida. Incluso los guardias ya no ocultaban su indiferencia. Para ellos, ella no era una víctima. Ella era alguien que una vez había sido famosa, y eso en este lugar era una ofensa imperdonable. 3. El primer asalto, gangas de sangre y el precio de la supervivencia. Unas 3 semanas después de que Daniel Colby ingresara oficialmente en la Institución Correccional Federal de Otisville, los vagos signos del aislamiento empezaron a cristalizar en una escalofriante realidad. Una sofocante tarde de mediados de julio, la prisión celebró su rutinario tiempo de patio al aire libre. 45 minutos de recreo poco supervisado en el que los reclusos podían hacer ejercicio o simplemente respirar un momento de aire libre. Para muchos era una preciosa ventana de alivio, pero para Daniel se convirtió en un momento de reflexión. Eligió un rincón tranquilo del patio a la sombra de un muro de hormigón en ruinas. Nadie la acompañó, nadie le hablaba. Pero ese silencio no era paz. Era la calma antes de una tormenta encubierta. Un grupo de 3 reclusas del bloque D, infamemente conocidas como la Hermandad de las Víboras, comenzó a acercarse lenta y deliberadamente. A la cabeza iba Tamika, una mujer alta, con una larga cicatriz grabada en la mejilla izquierda, condenada a 22 años por organizar el tráfico de personas. «Hola, Tamika, estrella de la televisión», dijo uniformemente, no con rabia, sino con un eco que atravesó el patio. «¿Crees que toda esa fama de ahí fuera te va a salvar aquí?» Daniel se dio la vuelta sin decir nada. Pero segundos después una mano pesada la empujó con fuerza sobre la hierba seca y agrietada. Una patada en la cadera la dejó aturdida. Tamika se agachó y susurró: «Aquí no hay cámaras. Nadie vendrá a salvarte». ¿Entendido? El dolor nublaba la visión de Daniel, pero era el miedo lo que paralizaba su corazón. Ella no gritó. Nadie gritó porque todos conocían la regla tácita de la prisión. Los que gritan pidiendo ayuda solo se hacen de rogar la próxima vez. El asalto duró menos de 1 minuto. Un guardia se dio cuenta, pero miró hacia otro lado. Todos miraron hacia otro lado. Cuando Tamika y su grupo se marcharon, Daniel se acurrucó en el suelo. No había sangre. Pero había humillación tan profunda que parecía tallada en el hueso. Llamaron a una enfermera cuando terminó el tiempo de patio, le dieron un par de pastillas de ibuprofeno y unas gasas. No se presentó ningún informe, no se hicieron preguntas, ningún reconocimiento de que una antigua figura de la televisión acababa de ver aplastada su dignidad a plena luz del día. 3 días después, Daniel dejó de salir al patio. Pidió permanecer en su celda alegando un dolor de estómago, pero en el fondo sabía que ya no era ella misma.
La mujer que una vez se mantuvo firme en las negociaciones, que había desafiado a Mike Wolf en directo por televisión, ya no podía mirar a nadie a los ojos. Entonces, surgió alguien nuevo, Rosita, una mujer latina que cumplía una condena de 18 años y era conocida por ser el enlace entre las camarillas de poder internas de la prisión. A diferencia de Tamika, Rosita no usó los puños. Usaba palabras y proposiciones. En el comedor, mientras Daniel comía sola, Rosita le acercó una silla. «Sé lo que pasó en el patio», dijo. «Aquí o eres el cazador o el cazado. Si quieres sobrevivir necesitas una familia». Sus palabras sencillas pero frías hicieron que Daniel levantara la vista. «¿Qué familia?», preguntó Daniel. «Mi familia», respondió Rosita, señalando una pulsera tejida en su muñeca, el símbolo no oficial de uno de los grupos de poder clandestinos de la prisión. «No pegamos a las mujeres sin motivo, pero tampoco protegemos a nadie gratuitamente». Su conversación duró apenas 3 minutos, pero dejó una marca indeleble en la mente de Daniel. No fue una oferta, fue un ultimátum. Daniel comprendió que si se negaba seguiría siendo un cebo utilizado por gente como Tamika para enviar mensajes. Pero si aceptaba, se adentraría en un submundo estrechamente controlado, en el que se dedicaría a enviar mensajes de contrabando, contrabandear analgésicos e incluso encubrir a guardias corruptos. Esa noche Daniel cedió. Al día siguiente la acompañaron al patio. Nadie volvió a tocarla, pero ya no era quien solía ser. Se convirtió en la grabadora, controlando los horarios del grupo de Rosita, entregando notas codificadas y gestionando los pedidos de la farmacia clandestina. A cambio, dormía plácidamente. Ya nadie manipulaba sus pertenencias. Pero el coste era evidente: las frías miradas de quienes antes la veían como un símbolo. Ahora la veían como alguien domesticado. Lo que Daniel no había previsto era que sobrevivir no significaba fallar. Como parte de la red de Rosita, su aislamiento se convirtió en vigilancia, un lazo que se estrechaba desde dentro. Cada paso que daba era vigilado no por enemigos, sino por aliados. Cada palabra, cada mirada, incluso cómo sostenía su bandeja de comida, tenía que ser calculada. Un desliz podía hacer que la sustituyeran. Una semana después, recibió su primera tarea: entregar un mensaje a una joven oficial, al parecer cercana al grupo de Rosita, sobre el cambio de una entrega de pastillas del martes al viernes. Parecía fácil, pero un número equivocado, y todo el acuerdo podría venirse abajo. Daniel sabía que ya no era solo la mensajera, ahora era el pasivo. Entonces ocurrió. Durante un cambio de turno, Daniel dejó accidentalmente una nota codificada en un lavabo donde había estado anotando los horarios memorizados de los grupos. La persona que lo encontró pertenecía a un grupo rival, enemigos acérrimos de la familia. No había sangre, pero había un mensaje. Aquella tarde, una vieja foto de Daniel de la revista People, de cuando aún salía en la tele, estaba pegada en la pared de la cafetería con un mensaje en bolígrafo rojo, garabateado: «Traidora basura barata de la tele». Nadie se lo atribuyó. Rosita no dijo nada, pero su mirada aquella noche en el pasillo bastó para provocar escalofríos a cualquiera. Ni gritos ni amenazas, solo un silencio espeso como el humo. Y dentro de ella Daniel se dio cuenta de que había entrado en la zona gris donde no existía salida. A partir de ese día, empezó a perder peso rápidamente. Sus ojos se hundieron, sus labios se agrietaron, y sus puños se cerraron, no para luchar, sino para no perder el equilibrio. Durante las revisiones médicas siempre decía lo mismo: «Estoy bien». Pero todo el mundo podía ver que no lo estaba. Una noche en su celda, Daniel soñó que estaba de vuelta en la oficina de arqueología antigua. Mike Wolf se sentó al otro lado de la mesa y le preguntó: «¿Recuerdas por qué empezaste?». Ella sonrió. Pero cuando se miró, las manos estaban empapadas de sangre. Se despertó de un sobresalto, acurrucada en sí misma, mirando fijamente la pared donde había trazado una línea con una baldosa rota. Sobrevivir no significa seguir siendo uno mismo. A la mañana siguiente, Daniel presentó una solicitud de traslado de prisión, un proceso casi imposible. Su razón: incompatibilidad cultural dentro de la unidad de alojamiento. La petición fue denegada. La segunda paliza: el colapso total y el fantasma de la traición. En su tercer mes en la prisión de Otisville,
Danielle Colby entró en una fase completamente distinta, ya no una lucha por adaptarse, sino una espiral descendente hacia el abismo. Tras aceptar elegir un bando y convertirse en mensajera del grupo de Rosita Danielle, pensó que había escapado temporalmente del punto de mira de la violencia. Pero en un mundo gobernado por reglas subterráneas, la neutralidad no existe, y ninguna alianza dura para siempre. Cuando la confianza flaquea, el que está en medio es siempre el primero en caer. Todo empezó con la desaparición de un alijo de analgésicos. Según el plan, un guardia debía dejar el paquete en la lavandería un martes por la noche, pero a la mañana siguiente no estaba por ninguna parte. Los rumores se extendieron como el moho. Alguien había filtrado la operación al equipo de control interno, y el nombre de pila susurraba nada menos que Danielle Colby. Era la más nueva de la red, no participaba directamente en los tratos, se mantenía callada, tomaba notas y a menudo desaparecía en silencio entre turno y turno. Rosita no dijo nada, pero ese silencio era más aterrador que una acusación directa. Las personas que antes acompañaban a Danielle al patio dejaron de aparecer. La dejaron sola en los pasillos. Nadie la criticaba, pero tampoco nadie le dirigía la palabra. Para alguien antaño conocida por su feroz personalidad, el silencio parecía una condena. El segundo ataque ocurrió una tarde de mediados de agosto, durante el cambio de turno de guardia, cuando la supervisión era más débil. Danielle caminaba por el patio trasero, una zona apenas vigilada, cuando tres figuras le cerraron el paso. Una de ellas era Tamika, la misma reclusa que se había enfrentado a ella en su primera semana. Las otras dos pertenecían a una facción rival sin relación con el grupo de Rosita, pero cada uno tenía sus propias razones para desatar su ira contra ella. ¿Dónde está el pequeño anotador? Tamika se mofó. He oído que has estado trabajando en ambos bandos. Chica lista. Antes de que Danielle pudiera reaccionar, Tamika le asestó un puñetazo directo al hombro. Las otras dos se abalanzaron sobre ella empujándola al suelo de grava. Una patada aterrizó en su espalda. Un gancho le golpeó la mandíbula. Mareada y sin aliento, Danielle no se defendió. Se acurrucó protegiéndose la cabeza como un animal cazado. La sangre goteaba de su boca empapando el frío polvo gris. Nadie intervino, sin sirenas, ni gritos. Todo el mundo miraba hacia otro lado como si la paliza a un preso fuera un hecho rutinario más. La paliza duró menos de un minuto, pero sus secuelas perduraron. Danielle fue llevada a la enfermería. Diagnóstico: lesiones en tejidos blandos. Diafragma magullado, hombro izquierdo dislocado y hematoma temporal leve. Le recetaron analgésicos y antiinflamatorios. Sin informe del incidente, sin investigación, sin castigo. Pero lo peor no fue físico, sino interno. A partir de ese día, Danielle perdió el apetito. Se negaba a hablar con nadie, incluso evitaba a Rosita. Cuando una enfermera le preguntó si necesitaba ayuda psicológica, Danielle negó con la cabeza. Para ella todos los sistemas eran iguales. No protegían, solo preservaban el silencio. Danielle empezó a recluirse en una oscuridad que nadie podía tocar. Ya no formaba parte de ningún grupo, ni era vista como una amenaza. Pero esta invisibilidad era aún más aterradora que ser observada. En un lugar donde todo funcionaba con energía, no pertenecer a ninguna parte era el camino más rápido para ser borrado. No con los puños, sino con la lenta erosión del propósito. Una noche, bajo la luz mortecina de las lámparas de la prisión, Danielle se sentó acurrucada en su catre de acero, sosteniendo un pequeño trozo de papel que había escondido en su camisa, en el que figuraba una lista de nombres en los que una vez confió. Primero apareció el nombre de Mike Wolf, luego el de Rosita, y por último, el suyo propio escrito en la letra más pequeña. Una vez creyó que la fama podía protegerla, que la lógica podía negociar con la violencia. Pero nada podía salvarla de lo que se había roto por dentro. Los sueños volvían más vívidos cada noche. Se veía a sí misma entrando en una tienda porno desierta con antigüedades destrozadas como aplastadas por un mazo. En sueños intentaba reunirlas, recomponerlas, pero se le deshacían en las manos. Cuando se miró en el espejo, el reflejo no era ella. Era Tamika, sonriendo cubierta de sangre. Se despertaba temblando, empapada en sudor. Ya no dormía profundamente. Los pasos en el pasillo la hacían estremecerse.
Una vez vio a una enfermera que sostenía lo que parecía una porra de goma y rompió a llorar. Pidió ser aislada médicamente, pero se le denegó por razones clínicas insuficientes. Se le asignó un psicólogo de la prisión. Tras una sesión de 15 minutos, escribieron paciente poco colaboradora, sin signos de ideación suicida. No era alguien que quisiera morir, pero tampoco se sentía ya viva. Un día, mientras limpiaba un pasillo en su turno de trabajo, Daniel vio a Rosita hablando con un guardia. Ellos la miraron. Rosita esbozó una fría sonrisa política, sin calor, sin familia. Daniel se dio cuenta de que nunca perteneció realmente a nadie. Ella solo había sido una herramienta, y las herramientas viejas se sustituyen. Después de ese día, Daniel presentó una solicitud por escrito para dejar el grupo de Rosita. Escrita a mano, procesada a través de canales internos, sin respuesta, pero ella sabía que la habían recibido. La semana siguiente registraron su celda 3 veces. Una vez le destrozaron sus pertenencias. En otra ocasión se perdió una comida por un error de programación. Nadie dijo nada, pero el mensaje era claro. Ya no estás protegida. Daniel entró en un estado de silencio total. Dejó de tomar notas, de leer, de escribir en su diario. Se sentó durante horas mirando la pared frente a su litera. El lugar donde una vez estuvo el horario de servicio, ahora solo un trozo de pintura desconchada. Susurró. Si desapareciera, alguien se daría cuenta. Luego, durante un control médico rutinario, Daniel rellenó una fecha de nacimiento errónea. Cuando le preguntaron, contestó sin entender, «Ya no estoy segura». El médico sospechó daños neuronales por un traumatismo craneoencefálico no resuelto. Se programó una exploración más profunda. Pero por dentro Daniel ya sabía que el peor daño no era físico. Era el borrado de la identidad. Fue entonces cuando se dio cuenta de la verdad más cruda sobre la vida en prisión. No todo el mundo muere de una paliza. Algunos mueren lentamente en silencio y ni siquiera se dan cuenta. El tercer domingo de ese mes ocurrió algo inesperado. Una bibliotecaria encargada de clasificar los libros donados trajo una caja de libros de bolsillo usados. Daniel, desinteresada por todo en ese momento, tuvo la intención de rechazarla, pero un delgado libro cayó abierto y una nota manuscrita en la primera página detuvo su frío aferramiento a la memoria. Es lo último que no te pueden quitar. Ningún autor, nadie afirmó haberlo escrito, pero aquella frase golpeó como una bofetada su mente adormecida y sirvió como último hilo que la devolvía a la realidad. Aquella noche, por primera vez en semanas, Daniel encendió la lámpara de lectura. No acabó de coger el libro. Era una vieja novela policíaca con una trama enmarañada, pero lo leyó línea por línea, recordándose a sí misma que todavía estaba allí. Aún estaba viva, incluso con dolor. Al día siguiente empezó a escribir de nuevo. No para informes, ni para ningún grupo, sino para sí misma. En el viejo diario, entre las páginas manchadas de tinta, escribió: «Yo fui la golpeada. Ahora soy yo quien sigue aquí». Y tal vez, eso en un mundo que devora la bondad, era la única victoria que podía conservar. 5. ¿Por qué Daniel Colby se derrumbó de verdad? La caída de Daniel Colby no fue el resultado de una sola paliza ni de una serie de días de miedo. Fue el resultado inevitable de una serie de juicios erróneos, desde cómo veía su fama hasta cómo evaluaba su control en un mundo donde cada regla se reescribe con sangre. Para entender cómo alguien que una vez estuvo en el candelero admirado por millones de telespectadores pudo caer en un estado físico y mental tan devastado. En menos de un año debemos analizar 3 factores fundamentales: el arma de doble filo de la fama, la ambición desmedida y la ilusión de inmunidad a las consecuencias. Daniel Colby nunca fue una superestrella en el sentido tradicional, pero era un rostro familiar para el público estadounidense. La aguda y carismática mujer que apareció en cientos de episodios de American Pickers. Algunos críticos de televisión la calificaron en su día de soplo de arte en un mundo de buscavidas de antigüedades. Con sus tatuajes característicos de estilo punk rock y su profundo conocimiento de la cultura artesanal, Daniel representó a una generación de mujeres que se atrevieron a romper moldes, y que lo mismo que una vez le granjeó admiración, se convirtió en la razón por la que se convirtió en objetivo en el momento en que pisó una prisión federal.
La fama había sido para Daniel una fuente de poder, pero cuando entró en un lugar donde todos los títulos son despojados, esa misma fama se convirtió en una flagrante debilidad. Ya nadie la llamaba artista empresaria o personalidad de la televisión. Se convirtió en una mercancía de marca, un objetivo ideal para quienes ansiaban desahogarse, afirmar su dominio o derribar una imagen reluciente que antaño enmascaraba un núcleo frágil. El problema no era quién era Daniel, sino que creía que podía manejarlo todo con lógica. Entró en prisión con la mentalidad de quien ha coordinado cientos de tratos en la pantalla, convencida de que la razón, el respeto y el silencio oportuno la ayudarían a sobrevivir. Pero olvidó que en prisión cada acción se descodifica a través de una lente de instinto crudo. Y el silencio no es visto como sabiduría, es visto como traición. Tras su primer ataque, aceptó convertirse en mensajera de un grupo de presos a cambio de protección. Seguía pensando que podía mantenerse al margen, que podía limitarse a cumplir con sus obligaciones, transmitir mensajes, mantener el orden y permanecer ajena a los juegos de poder que la rodeaban. Pero en un mundo donde cada favor tiene un precio, la neutralidad es un mito. Y cuando una entrega de medicamentos falló y los rumores de una filtración empezaron a extenderse, Daniel cayó meticulosa. El forastero fue el primer nombre susurrado. Daniel no se derrumbó, inmediatamente aguantó. Pero uno a uno sus escudos fueron cayendo. Rosita, que antes la protegía, se volvió fría. Los que antes la cuidaban se mantuvieron a distancia. Nadie volvió a atacarla. Pero el silencio, la indiferencia en cada mirada, la inspección aleatoria, los rumores infundados, que creaban una atmósfera asfixiante que poco a poco la iba despojando de aire. Su mayor error fue creer que si no me defendía, si me mantenía humilde y callada, todo iría bien. Pero no hay tal cosa como estar bien en prisión. Los que no eligen un bando acaban convirtiéndose en el blanco de todos. Y en su pánico, Daniel tomó la peor decisión, se retiró por completo, se desvaneció en el fondo, y pronto la consideraron inútil. Perdió lo último que le quedaba de identidad. Cuando se equivocaba de fecha de nacimiento, cuando olvidaba el nombre de los guardias, cuando no sabía qué escribir en su diario, eso no era confusión inducida por un trauma. Era una clara señal de que ya no sabía quién era. La mujer que una vez representó la rebelión, la libertad y el feminismo, ya no podía enfrentarse a su propio reflejo. Daniel creyó una vez que la fama era un arma. Pero no se dio cuenta de que la fama solo funciona a la luz. En la oscuridad se convierte en un faro para los depredadores. Cuando Daniel dejó de creer en los demás, también dejó de creer en sí misma. Cada mañana se levantaba sin recordar qué día era, qué turno estaba de guardia o qué tarea le habían asignado. En lugar de escribir lo necesario, empezó a anotar frases que nadie leería. ¿Quién era yo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Alguien se acuerda de la mujer del vestido rojo que salió en la tele durante una sesión de terapia obligatoria? Preguntó el psicólogo. ¿Sientes que estás cambiando? Daniel no contestó, pero en su mente una sola frase resonaba con dolorosa claridad. Ya no soy yo mismo. No era tristeza, era vacío, tan profundo que agotó hasta la voluntad de sentir que ese estado se prolongó durante semanas. Daniel ya no se estremecía cuando la gente la ignoraba, se burlaba de ella o susurraba su nombre. Se había familiarizado demasiado con ello, tan familiar que cuando otro recluso dejó le preguntó, ¿por qué no te defiendes? Daniel simplemente se encogió de hombros porque ya no hay nada que proteger. Led, que había cumplido 4 años de condena por fraude con tarjetas de crédito, era la única que de vez en cuando compartía con Daniel las sobras de su pan. Ella no hacía preguntas. Simplemente se sentó en silencio partiendo la comida. Y por una vez ese silencio se sintió más curativo que cualquier forma de atención. Tal vez esa tranquila compañía era lo único que le recordaba a Daniel que aún existía. Aunque el mundo exterior hubiera pasado al siguiente escándalo. Aunque sus antiguos fans hubieran dejado de preguntarle, aunque ya nadie dijera su nombre. Una noche Daniel fue convocada a la oficina del alcaide para una actualización de antecedentes. La conversación duró 12 minutos. ¿Quieres que te traslade?, preguntó el alcaide. Menos seguridad, mejores condiciones.
Si cooperas, Daniel sonrió no por esperanza, sino porque entendía el juego. Me quedaré aquí, dijo. Quiero vivir en el lugar que me quebró para ver si puedo sobrevivir. Ese fue el trato final que firmó no con el sistema sino consigo misma. No más correr. No más fingir ser fuerte. No más suplicar solo quedarse y grabarlo todo. A partir de ese día, Daniel escribió todos los días, no para la administración ni por venganza, sino para conservar lo poco que le quedaba de memoria. Escribió sobre el ruido metálico de las puertas cada noche, sobre el resplandor estéril de las luces fluorescentes, sobre los puñetazos, los resbalones en el suelo de cemento y la risa silenciosa de Letty en la oscuridad. Cada página era un trozo de ella recuperado. En un mundo en el que la gente olvida con rapidez, quizá la memoria sea la última forma de mantenerse vivo. Vivir como un fantasma. La desintegración de un hombre. Tras 2 brutales asaltos y meses de alerta constante, Rick Harrison ya no era el mismo. Aquellos familiarizados con su imagen en televisión, postura firme, voz de mando, confianza, inquebrantable. Nunca reconocerían al hombre frágil que caminaba tranquilamente por los pasillos del bloque 4. Demacrado, ojeroso, con los hombros caídos a Rick, ya no le importaba nada de lo que le rodeaba. Ya no era un hombre vivo. Era una sombra que respiraba. Rick funcionaba como una máquina. Despierta, come. Asistir a los controles médicos. Volver a su celda. No hablaba, no escribía, no leía, no reaccionaba a nada. Los guardias le pusieron un apodo. Fantasma. Una vez un guardia nuevo preguntó, ¿es mudo ese viejo? Un oficial mayor respondió que no. Solo espera que el tiempo acabe con el resto de él. Ya nadie agredía a Rick, pero no era necesario. El golpe final no vino de los puños, venía de dentro. Todo esfuerzo por preservar su dignidad, mantener su identidad o aferrarse a la imagen del otrora respetado Rick Harrison se había desvanecido. La prisión no solo encierra el cuerpo, aplasta la voluntad, y en el caso de Rick, se había rendido por completo. El término recluso psicológico, descrito en un estudio del proyecto penitenciario de la Facultad de Derecho de Yale, capta con precisión este estado, una persona que ya no puede reconocerse a sí misma, que se ha rendido sin meta ni anclaje para asir la realidad. Rick encarnaba cada rasgo de esa condición. Existía no por esperanza, sino porque no tenía otra opción. Una vez un joven guardia vio a Rick sentado en silencio junto a la ventana y le preguntó despreocupadamente, ¿en qué estás pensando? Rick no respondió. Pasaron varios minutos antes de que se diera la vuelta y dijera, solía pensar que en la cárcel la gente pagaba por lo que hacía, pero ahora ni siquiera sé lo que estoy pagando. Nadie respondió porque nadie podía. En ese rincón oscuro, Rick Harrison ya no era una estrella de la televisión, ya no era un hombre de negocios, ni una víctima, ni siquiera un prisionero. Era simplemente una cáscara humana, un hombre que había perdido toda voluntad de vivir a la deriva en el cuerpo de alguien que una vez había sido poderoso, y esa es quizá la forma más cruel de tortura, cuando se despoja a una persona de la capacidad de reconocer su propia humanidad. Cuando en los últimos años se menciona el nombre de Rick Harrison, la gente ya no piensa en el astuto empresario o en el carismático personaje televisivo de sonrisa socarrona tras el mostrador del porno. En cambio, su imagen evoca a alguien aplastado no solo por el sistema judicial, sino por algo aún más despiadado e invisible, el hundimiento desde dentro. Desde los primeros días en que fue aclamado como un ejemplo del sueño americano, Rick vivió innumerables fases: fama, escándalo, crimen, arresto, abuso y finalmente el olvido. Pero lo que hace que su historia sea realmente inquietante no es la cadena perpetua. El hecho de que ya no sea él mismo reducido hasta el punto de no reconocer ya su propio reflejo es un destino que pocos podrían imaginar para alguien que una vez estuvo en el centro de la atención mundial. Desde una perspectiva sociológica, el caso de Rick Harrison presenta una poderosa lección. La fama no puede protegerte de las consecuencias, y desde luego no puede protegerte de ti mismo. La fama puede abrirte puertas, conseguirte tratos lucrativos y arrancarte aplausos. Pero también puede convertirte en blanco del resentimiento,
el odio y la violencia sobre todo, en entornos donde el poder solo se expresa a través de la fuerza bruta de los puños, la dominación y la jerarquía primigenia. Rick Harrison creyó una vez que podía negociar cualquier cosa desde el precio de las antigüedades hasta su propia supervivencia y libertad. Pero en la cárcel no hay negociaciones ni cámaras de televisión ni fans que la aclamen. Solo la brutal realidad, la fama, es una hoja afilada. Si no se maneja con cuidado, cortará a quien la empuñe. Su historia no es solo una tragedia personal, es una advertencia para cualquiera que persiga ciegamente la fama, la riqueza y el poder sin entender el precio. Porque cuando cruzas la línea, lo que pierdes no son solo posesiones u oportunidades, es a ti mismo tu propio ser, tu propia identidad, tu capacidad de volver a ser quien una vez fuiste. Si esta historia te ha hecho reflexionar, no olvides darle a me gusta, compartirla y suscribirte para conocer más historias reales, algunas incluso más intensas que la ficción.